como el que va con la flauta al monte de Dios. Celebraremos su poder. ¡Vamos! ¡Arriba! Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, es el poder de Israel, el poder nadie lo detendrá. Él es su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta, celebraremos su poder. Él es el poder de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se detendrá, poderoso y saltar igual que los caminos y cantar y corazón. Con toda multitud celebraré su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Aleluya, gloria al Eterno. Cuando desee, Fede. Buenas tardes, shalom para todos, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shalom, shalom. Shalom, amado. Shalom. Qué bueno es estar con ustedes, mis hermanos. Qué bueno es estar aquí realmente en este día, en este cierre de Shabbat. Hoy vamos a aprender mucho, vamos a permitir que el Señor nos enseñe tantas cosas que tenemos por aprender. Y empezamos un ciclo nuevo, hermanos. Empezamos el libro de Bereshit con la parashá Bereshit, que empieza desde Génesis 1:1 a Génesis 6:8. Vamos a empezar. Dice parashá número 1, nos enseña que Elohim creó los cielos y la tierra en Reshit, o por causa de Reshit. Eso está en Génesis 1:1 a Génesis 6:8. En el principio. En el principio, ahí está la traducción de la palabra Bereshit, como estamos aprendiendo hebreo. Ahí podemos ver las letras. Podemos ver también la letra Bet, que es la primera letra que nos enseña el Eterno cuando empezamos esta parashá, Bereshit. En esta parashá, hermanos, vamos a mirar varios temas interesantes. Es una parashá que tiene bastantes temas. Tiene bastantes temas por tratar, y pienso que he visto que ahí dentro de la misma parashá de Bereshit hay hasta 12 temas que la gente los va desmenuzando, y la verdad que se entiende un poco largo, porque tiene mucho argumento, tiene mucho tema que por hacer. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción a la escritura. Realmente es necesario que lo hagamos. Dice donde está el tema de mi pueblo regresa. Está otro tema que dice los idiomas de Bereshit. Esto va dentro de
introducción, una pequeña introducción que vamos a hacer acerca de los idiomas. Es necesario que realmente aprendamos esto. Siempre estuve preguntando, bueno, cómo poder realmente adentrarnos a estudiar el libro de Bereshit, el libro de Génesis, y como tiene tanta información y es tan importante, pero muchos no nos detenemos realmente a pensar. Ese es un libro realmente que tiene mucho contenido en cuanto a lo que es la parte etimológica, la parte de las palabras, la parte de los idiomas, porque muchos llevamos y empezamos las parashá siempre de Bereshit con el primer versículo, el primer capítulo 1, ¿cierto? Pero es necesario, hermanos, que vayamos conociendo un poco más acerca de los idiomas. Entonces, los temas de la parashá Bereshit, realmente el tema de la creación, que es el capítulo 1, el hombre en el huerto del Edén, que es el capítulo 2, el versículo 4, el tema de la desobediencia del hombre, el capítulo 3, el tema de Caín y Abel, los descendientes de Adán y la maldad de los hombres, que termina en el capítulo 6, 8. Hermanos, hoy es necesario que podamos entender que empezaremos un ciclo nuevo en el estudio de esa instrucción entregada por Dios a su pueblo, y es la maravillosa Torá, la maravillosa palabra del Eterno. En este proceso que debemos llevar como estudiantes de la Biblia o la Torá, es importante que entendamos que vamos a escuchar palabras como parashá, como Havdalah, y tenemos que saber realmente de dónde viene esto. Y hoy daremos inicio al libro de Génesis, pero hacerlo lo haremos con un trasfondo del hebreo bíblico y su lenguaje original en el cual fue escrito. Pero ¿cuál es ese idioma de comunicación que realmente miramos o realmente el Eterno utilizó para entregar su Torá, para entregar su palabra al mundo? Hay mucho por estudiar de este libro, pues realmente abarca mucho contenido y con una sola clase sería imposible abarcar Bereshit. Por eso estudiaremos muy por encima su contenido y tomaremos de base uno o dos temas interesantes que nos permitirán adentrarnos más adelante realmente en el estudio de Bereshit. Como todos sabemos, el estudio de las parashá es un estudio que se hace anual de la Torá o de la instrucción o de la Biblia, como muchos podemos llamarle también. Es una introducción, es realmente unas porciones de la Torá, que son 54 porciones que se estudian en el año, y todos los años se ha hecho lo mismo, desde la época de Yeshua, siempre de la época de los apóstoles, siempre el tema de las parashá siempre estuvieron allí, y siempre es algo que se recalca mucho en el pueblo judío, guardar su Torá, guardar su palabra como lo mejor, como lo máximo de cada persona. Por eso hoy quiero mostrarles un versículo en el libro de Hechos 15:21, que es uno de los temas de los cuales son importantes, porque realmente cuando vemos esas palabras parashá o Havdalah, vemos que son palabras hebreas y que muchos pensarán y dirán, ¿y esto para qué me sirve? ¿Quién dijo que había que hacer esas parashá o esas Havdalah? ¿Cierto? Entonces, en Hechos 15:21, ya en el en el Nuevo Testamento, realmente nos habla de esta oportunidad en donde dice Hechos 15:21, dice, porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído en cada sábado, en cada Shabbat. Esto que se leía en las sinagogas, lo que siempre sale leído de la época de Yeshua, se llama las parashat y las Havdalah. Entonces, por eso es importante que podamos seguir un estudio cíclico, un estudio secuencial de lo que es la palabra de Dios, y el pueblo judío o el pueblo de Israel que está disperso por el mundo, también adoptaremos también el estudio de la Torá como nuestra base firme de nuestra convicción y de toda la instrucción que el Eterno nos ha dado como casa de Israel.
todos aquellos que practicamos, todos aquellos que nos seguimos por la Biblia, por la Torá, tenemos que pensar que debemos tener un estudio concienzudo, un estudio realmente sistemático de la palabra de Dios. Porque si nos llamamos cristianos, si nos llamamos que seguimos seguidores de Yeshua, de Cristo, o si practicamos raíces hebreas o nos vamos más allá del contexto de lo que podemos mirar de Roma, podemos también mirar que tenemos que hacer, tenemos que estudiar la palabra. Es algo que el Eterno nos manda, que Dios nos dice que tenemos que escudriñar la palabra, porque esta es la que nos hace libres. En medio de todas las discusiones que han habido, pues tenemos claro, y hay que sentarlo, de que el estudio de la palabra no tiene nada que ver con ninguna denominación cristiana, ¿cierto? El Eterno mandó, Dios mandó a que teníamos que escuchar su palabra, teníamos que entenderla. Y que no son solamente los oidores, ¿cierto? Sino los hacedores de su palabra, los que serán justificados. Dice la palabra también allí, que nos queda muy claro, que tenemos que realmente guiarnos por esa instrucción que Dios nos mandó a cada uno de nosotros. Entonces vamos a seguir. Vamos a empezar, hermanos, con algo maravilloso que dice: mi pueblo regresa. Cuando escuchamos esta palabra, mi pueblo regresa, nos podemos preguntar, pues, ¿a dónde regresa? ¿A dónde va a regresar mi pueblo? Como algo que el Eterno dijo, cuando dijo que ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Tenemos que tender un precedente a dónde realmente el Eterno nos quiere llevar, a dónde el Eterno nos va a llevar. Entonces, por eso dice, mi pueblo regresa al origen. Lo que Dios en el principio quiso decir, el sencillo sistema pictográfico de las letras hebreas antiguas. Eso es lo que el Eterno también nos manda que investigue. Cuando tratamos de conocer el significado de una palabra, acudimos siempre a un diccionario, ¿cierto? Siempre acudimos a un diccionario igual es en el hebreo. Cuando no se entiende mucho más allá de papá, de pronto podemos decir papito, ¿cierto? Se forma con las letras Aleph y las letras Bet. Aquí podemos ver lo que es el pictográfico o el símbolo que utilizaban realmente en ese momento, en ese tiempo. El significado de la palabra Aleph, que hace la referencia a un toro, ¿cierto? A un toro, que significa fuerza, que significa autoridad. Esto es lo que significa esta palabra Aleph. Y tiene su significado pictográfico totalmente diferente a lo que nosotros podemos pensar en esta manera de pensar greco-romana. Porque no nos podemos imaginar pensando con una traducción greco-romana, podemos imaginarnos que esto traduce que la letra Aleph sea un toro, una cabeza de un toro, y que significa fuerza o significa poder. Por eso es que es necesario que vayamos más allá del trasfondo greco-romano que hemos aprendido y que vayamos desligándonos un poco y vayamos yéndonos un poquito más profundo, hermanos. La palabra Bet, que vemos aquí, la palabra Bet, el palio hebreo, es la fuerza, que significa tienda de campaña o casa. Esto es lo que significa esta palabra Bet en el idioma, en el hebreo pictográfico, en hebreas antiguas, que significa tienda de campaña o casa. Entonces, lo anterior que estamos empezando aquí nos da la idea de que este toro y de que esta letra Bet nos da la idea de un hogar, ¿cierto? De un hogar. Y cuando nosotros sumamos estas dos palabras, se lee la fuerza de la casa. La fuerza, que es el toro, la fuerza, el poder, la autoridad de una casa. Ahí tenemos un ejemplo de cómo poder hablar, cómo poder hablar acerca de lo que significa el palio hebreo. Vimos la diferencia grande. La palabra papá en el hebreo antiguo se ilustraba así. Cuando uno quería decir mi papá, ahí ya saben cómo se decía en ese tiempo. ¿Por qué? Porque el papá representa la fuerza de la casa. Acuérdense que el papá es la autoridad de un hogar. Por lo tanto, tiene la autoridad de una casa, y ese es quien da cuenta realmente al Eterno por ese hogar y por esa casa. Así era como ellos en ese tiempo hacían las palabras. Y eso es bueno conocerlo,
porque nos vamos haciendo una idea realmente cómo era que ellos manejaban el idioma. Así que todas las letras firman palabras y esas palabras implican ideas palpables. Es muy importante conocer el origen natural, el origen cultural y pictográfico de las palabras, porque si tú le quitas la cultura a lo que Moisés y todo ese pueblo escribía, o si tú le quitas esa cultura, le quitas todo. Realmente le quitas toda la esencia de lo que el idioma te está expresando en ese momento. Ya vas a entender otra cosa totalmente diferente de lo que realmente ellos te originalmente entendieron. Vamos a seguir. Los idiomas de Bereshit. Cuando hablamos de Bereshit, hablamos de Génesis, el primer libro de la Torá. Debemos irnos al principio de todas las cosas. Y debemos entender que el Elohim de la Escritura siempre utilizó los idiomas. El Eterno siempre ha permitido los idiomas y siempre ha permitido que el hombre maneje idiomas, que se comunique a través de idiomas. Y en el caso de la Escritura, siempre utilizó un idioma especial que sirviera de comunicación entre los hombres. Yo me hago una pregunta que de pronto muchos no nos hemos hecho. ¿Y cómo se comunicaban Adán y Eva? ¿Cómo hablaban Adán y Eva entre ellos? ¿Cierto? ¿Cómo hablaba Adán y Eva en el Edén? ¿Qué idioma utilizaban con el Eterno? ¿O qué idioma utilizaban para hablar entre ellos? Y esto realmente le da a pensar a uno, porque no lo podemos imaginar, ¿cierto? Entonces, este idioma inicial que se denominó el hebreo pictográfico es un idioma basado en dibujos de la naturaleza, donde cada dibujo representaba un significado especial de comunicación. Bueno, mucho tiempo después se cambió esta forma de comunicación por un idioma muy parecido realmente en su forma, denominado el paleo-hebreo o el proto-cananeo, que es una rama realmente, es una rama del alfabeto semítico antiguo, había relacionado con el alfabeto fenicio, que los judíos siglos después reemplazaron por el hebreo arameizado o el hebreo cuadrado, que es el que vemos hoy en día, que estamos aprendiendo nosotros, que era una escritura realmente que surgió en Babilonia durante el exilio de Israel. Tiempo después del exilio, en el año 70, después ellos perdieron su idioma original, y es cuando Esdras realmente utiliza una manera sencilla y práctica de cómo interpretar el texto bíblico y volver al conocimiento de la Torá que se había perdido. Más adelante estaremos observando realmente el material de comunicación que data de más de 3.800 años antes de Cristo. Por eso es importante, antes de empezar realmente esta parasha, darnos cuenta que el idioma viene realmente marcando muchos siglos antes del mismo Cristo. Y es de resaltar que cada vez que una nueva traducción se forma, realmente se pierde la esencia realmente de lo que quiere decirnos esa palabra, ese escrito que nos está presentando. Por eso es importante, me pareció importante antes de entrar en el tema inicial de Bereshit, que podamos ir mirando este tema de los idiomas. Mira, aquí encontramos el hebreo pictográfico. Podemos ver el hebreo pictográfico. Aquí está la Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo, la A, que significa buey, fuerza, líder. Tenemos la letra B, que es una casa. Adentro, una casa. Aparte de adentro, una casa realmente es la protección que podemos tener. Con una casa las paredes nos protegen, esto es lo que quiere decir adentro. La letra Gimel, que es pie, camello rico. Dalet, que es la puerta de tienda, veo con una puertecita allí. Vemos la letra Hei, que era un hombre con las manos extendidas, que como diciendo, mira, aquí estoy, aquí. La letra Bab, que es como un clavo, como una estaca, como una Y. Sajin, un arado, arma, corte. Chet, una cerca, una separación. La letra Tet, es como una rueda, una cesta, rodear. La Yod, brazo y mano, que significa obra y trabajo.
la kaf, que es como una mano abierta, o algunos dirán que es como una dentadura con unos dientecitos que se ven como un conejito, algo así. La letra lamet, que es el bastón, una vara, un aguijón, autoridad, control, avanzar. La letra men, que significa agua o un caos. La letra men. No se nos olvide esa letra que siempre vamos a ver mucho. Que significa las naciones, el agua, caos. La letra nun, que hace referencia a la semilla, el pez, a la vida. La samek, que es mano. 50.000 estudios bíblicos. Por eso es importante, hermano, que entendamos desde el principio lo que el Eterno ha querido siempre con el idioma, con la comunicación entre el hombre. Y esto hay que mirarlo de todas formas. Vamos a seguir. Aquí vemos el alefato fenicio, que data del 1200 al 1100 antes de Cristo. Miren la diferencia entre las letras y vemos que son muy parecidas a la que vimos anteriormente. En el caso de esta letra, la T, vemos que es parecida a la W, la Y, la K, la L. Miren la men. ¿Se acuerdan que les dije que se acordaron aquí? Es como, pero viene con un chulito abajo. La N, la P, la S, la Q, la S es la W y la T es como una X, otra T. Y veo que esta tiene un puntico también como tal, etc. Aquí viene algo así. Bueno, aquí podemos mirar también el alfabeto paleohebreo del siglo V. Mire cómo también podemos ver cómo también hay traducciones y hay también un idioma especial, también diferente. Mire que también la letra, es parecido a la letra H. La letra H. Vemos la P. Es un alfabeto arameo paleohebreo. Es lo que nos dice aquí. Remonta en 1200 a 1100 antes de Cristo. Imagínense si no tiene, el idioma no tiene fundamento en el tiempo, de lo que el Eterno siempre ha querido mostrar a través de los idiomas. Porque él fue quien creó todos los idiomas. ¿Cierto? El hombre se comunica a través de los idiomas. Y él es el que siempre ha colocado el sentir de los pueblos para hablar un idioma. Lo que pasó en la Torre de Babel, ¿se acuerdan? Que él confundió las lenguas, porque el Eterno tiene buen concepto o permite que el pueblo se pueda comunicar de acuerdo a las lenguas que pueda hablar. Entonces, a querer realmente hacerlo contra el Eterno más, que se fue a hacer cosas, a pegar al cielo y de confundir lenguas. Ya podemos entender que las lenguas, las lenguas, y eso que como pueblo de entenderlo. Mire, aquí hay un tema, dice la escritura de sus tiempos. Podemos ver un cuadro representativo aquí. Dice, en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Yeshua, se hablaban 7 dialectos del arameo occidental. 7 dialectos. Eran probablemente distintos, aunque mutuamente inteligibles. El judeo antiguo era uno. El arameo samaritano era otro. El judeo suroriental era otro. El arameo galileo era otro. El jordano oriental. El arameo damasceno y el arameo orontés. Estos eran realmente los dialectos del arameo que se hablaban en la época de Yeshua. Y de si no habían idiomas. Pero antes de esto, el Eterno colocó un sistema de comunicación muy particular e interesante en el paleohebreo, ya lo estuvimos viendo,
Y la línea de tiempo realmente nos va a determinar cuál era el idioma que se hablaba en los tiempos de Yeshua, que es lo que a nosotros nos interesa saber realmente. Y los cambios que han habido para llegar a nuestra época según los años y poder determinar muchas cosas que nos ligan realmente al pueblo del Eterno y cómo se esparció por el mundo. Ejemplos hay de su llegada a las Américas, cuyo nombre se denominó Asharitz, ¿cierto? Hay indicios de que el pueblo del Eterno, después del exilio, estuvieron realmente estuvieron llegando a las Américas, y hay información de cómo entraron realmente los judíos a lo que denominamos hoy América. El Eterno los guió y el Eterno los llevó, los trajo realmente a la tierra donde hoy nosotros podemos mirar que hay asentamientos de indígenas en Perú, en Colombia, que han encontrado figuras de figuras de Moisés, por ejemplo, y muchas esculturas que hacen referencia realmente al pueblo judío. ¿Cómo apareció una escultura que hace referencia a un pueblo judío que se ha encontrado aquí en Sudamérica, por lo menos? En Perú, en Ecuador hay mucha existencia de muchos artefactos realmente que vienen de allá, de esa época, y vienen de allá vienen de los judíos. No podemos desligarnos realmente de que todas estas cosas, de que este idioma, de que toda esta información ha venido y que está sustentada ahora mismo. Ya ahora podemos mirar las cosas, ya con la cuestión del internet y todos estos avances tecnológicos que han habido. Ya realmente el pueblo ya no está ciego, hay un pueblo ya que están investigando realmente, y ya se han encontrado muchos hallazgos y mucha relación del pueblo de Israel con relación a los indígenas de las Américas, que eso es interesante también saberlo. Les puedo mirar que aquí en el siglo 12 antes de Cristo, los arameos se instalaron. En el año 1200, en el año 1000, siglo 10 antes de Cristo, el arameo escrito. En el 800, 740 antes de Cristo, el arameo es lengua oficial en Asiria. Ahí vemos que el idioma arameo ya es declarada lengua oficial en Asiria en el año 800 antes de Cristo. En el año 500 antes de Cristo, Darío I decreta el arameo como oficial. En el siglo V se compone el papiro de Elefantina, papiro donde se pueden observar figuras y escrituras en arameo. ¿Cierto? En el año 331 antes de Cristo, ascendencia griega. En 247, el arameo es oficial en el imperio Arsacida. En el 170 antes de Cristo, probable composición del libro de Daniel. Imagínense. En el 142, el arameo oficial en la Judea Asmonea. Ya vemos cómo se va acercándose a tierra de Judea. Dice en el siglo 300, en el 224, en el siglo 13 se compone el Targum. En el 224 emerge el mandeo clásico, otro idioma. Nacimiento de Efraín de Siria, edad dorada de Siria. En el 431 clama nestoriano. En el 435 se produce la Biblia Siria Peshita. La Siria Peshita, en el 435. En el 637, conquista árabe. En el 700 se completa el Talmud. Eso ya es de Cristo hacia adelante, después de Cristo. En el 1258 los mongoles saquean Bagdad. En el siglo XVIII se publica el Zohar en España. En el 17 florece la escuela de Algosh. Vemos cómo, hermano, cómo ha sido el desempeño del idioma cronológicamente en toda la vida, en todo el mundo, ¿cierto? Y usted no ha manejado el idioma realmente de una forma especial y ha permitido que el pueblo siempre se comunique, que Dios es un Dios de lenguaje, de lenguas, de idiomas.
Y podemos mirarlo realmente. Aquí está demostrado una línea de tiempo en cuanto a dialectos, en cuanto a idiomas. Y en la época de Yeshua, como les mostré ahora, habían realmente 7 dialectos que se manejaban en esa época. Es interesante, hermano. Todo esto es interesante que vayamos aprendiendo. Todo esto es interesante para nuestro crecimiento como estudiantes de la Torá. Aquí en el paleohebreo, antecedentes históricos interesantes. La inscripción más antigua que se conoce del alfabeto paleohebreo fue descubierta en la piedra de la pared de Tel Sayit, en el valle de Bet Gurin, en las tierras bajas de la antigua Judea. Las 22 letras fueron talladas en un lado de la piedra de 17 kilos. La siguiente sería el calendario de Geser, fechado a finales del siglo X a.C. La escritura del calendario de Geser tiene gran parecido a las semejantes inscripciones fenicias contemporáneas de Biblos. Son visibles claras características hebreas en la escritura de las inscripciones moabitas de la estela Mesá. Las inscripciones hebreas del siglo VIII presentan muchos rasgos específicos y exclusivos, lo que lleva a la conclusión de los eruditos modernos de que ya en el siglo X a.C. el alfabeto paleohebreo ya se utilizaba por amplios círculos de los escribas. A pesar de que solo se han encontrado unas cuantas inscripciones hebreas del siglo X, la cantidad de material epigráfico a partir del siglo VIII muestra la extensión gradual de la alfabetización entre la gente del reino de Israel y el reino de Judá. Mira hasta dónde llegan toda esta información del paleohebreo, hasta dónde llegó. Siglo VIII, y hay rasgos específicos realmente, en donde dice que era un material epigráfico que muestra realmente que estaban enseñando entre la gente de Israel y el reino de Judá esta misma idioma, estas mismas letras. Historia y antecedentes de Génesis. Génesis apócrifo. Hay un Génesis por ahí, es un Génesis apócrifo. El Génesis apócrifo, yo no sabía que existía este Génesis apócrifo. Realmente también llamado de Apocalipsis de Lamech, es uno de los manuscritos del Mar Muerto. Fue encontrado en el Mar Muerto en Qumran, en las cuevas de Qumran. Pertenecía a la antigua sociedad nazarea de En-Gedi. Este manuscrito fue catalogado como 1QAPG, 1Q20, encontrado en la primera cueva, Q20, porque fue encontrado en la cueva 1. En la primera cueva encontraron este Génesis apócrifo. Es un manuscrito incompleto, del que solo sobrevivieron 22 columnas del texto arameo. Estaba totalmente despedazado. El documento registra una conversación entre la figura bíblica Lamech, hijo de Matusalén, imagínense, y su hijo Noé. Una figura bíblica de Lamech, hijo de Matusalén, y su hijo Noé. Así como narraciones en primera y tercera persona asociadas con ¿quién? Con Abraham. Es uno de los textos no bíblicos que se encuentran en Qumran. La gran mayoría de los académicos atribuyen la composición de estos manuscritos entre finales del siglo I antes de Cristo. A la primera mitad del siglo I después de Cristo. A la primera mitad del siglo I después de Cristo. Se cree que el original del que se transcribió fue compuesto en el siglo II antes de Cristo. El Génesis apócrifo fue uno de los 7 rollos principales encontrados en Qumran en la cueva 1. Imagínense si no tiene valor histórico este hallazgo en la cueva de Qumran. En la primera cueva fue encontrado este manuscrito. Incompleto, ¿por qué? Incompleto porque estaba totalmente despedazado, estaba totalmente roto. Y lo que pudieron rescatar realmente solo fueron 22 columnas. Y este escrito y este hallazgo fue escrito en texto arameo. Podemos decir que en la época de Yeshua también se hablaba el idioma arameo. Muchos sabemos que él hablaba arameo también. Entonces, mira a dónde nos lleva la historia, a estos antecedentes maravillosos, en donde podemos irnos dando cuenta que esto tiene mucha tela por contar. Realmente lo que es el idioma, realmente lo que es lo que el Eterno quería siempre manifestar en el libro. La Torá, el libro de la Torá,
Entonces, en Génesis 1:1, ya viendo todas estas cosas, ya viendo las terminaciones y los significados del electrón, vemos que en el principio es la palabra Reshit, en el principio Reshit creó para Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿cierto? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día. Cuando vemos la palabra Dios creó, o Dios bara, H254, sabemos que Dios creó de la nada la materia. ¿Cierto? Él organizó el mundo físico. Los cielos con todo lo que contienen ellos. Eso lo bara. Dios lo organizó, lo creó. Esa es la palabra que podemos decir. Esa materia, eso que estaba allí, Dios lo organizó y lo creó. Con todo lo que contienen ellos. Dice, también creó la tierra con todo lo que contiene en potencia. Y lo creó de una sola vez. ¿Cierto? Lo creó de una sola vez. Y después de creada la materia, todo esto que vemos, entonces ya dice que viene el segundo día. Ya viene el tercer día, el cuarto día. Y creó los cielos, refiriéndose realmente a lo celestial. Y la tierra se refiere a lo material. Por eso que vemos en la traducción que en el versículo vemos que Dios dice, Dios los cielos primero. Y después de que creó los cielos, la tierra, viene la palabra tierra. Entonces, por eso vemos que la importancia que da cuando el Eterno creó los cielos, refiriéndose a lo celestial, y la tierra se refiere realmente a lo material, a lo terrenal. Dice, y vemos que dice primero los cielos, porque todos nosotros dependemos de lo espiritual, dependemos realmente de lo de arriba, para mantenernos firmes. ¿Cierto? Este concepto está seguido por preposiciones como en, por, el, pero todo abarca el tema del reshit, del principio, del todo, o por causa del reshit, que es el Strong 7725. Entonces, analizando el concepto hebreo y de su sistema agrícola de cosechas, debemos entender que el reshit, ¿qué era? El reshit realmente es una muestra de lo más hermoso, lo más perfecto, lo mejor de la recolección de una cosecha. Eso es el reshit. Y esto lo podemos mirar realmente, lo que ya lo hemos visto en las fiestas que hemos vivido del Eterno, y lo podemos ver en las fiestas del Eterno, en la fiesta de Bikurim, ¿cierto? Donde se menciona esta palabra, el Reshit Omer, ¿cierto? El Reshit Omer, hermano, ¿qué es? El Reshit Omer realmente no es más que recolectar una muestra o lo más representativo de esa cosecha. Y esto nos enseña que Elohim cuando creó los cielos y cuando creó la tierra, la creó como un reshit, como algo maravilloso. Esto lleva a concluir que lo que nos está hablando realmente en capítulo 1 de Bereshit realmente no es de un tiempo 100%, pero sí nos habla de lo primero y de lo mejor de Dios, como una primicia de ¿qué? De sus atributos y del todo del Elohim. Eso es lo que es el reshit. Eso es lo que es en el principio. Toda la materia de lo que creó el Eterno y de toda la creación. Eso fue lo que podemos entender de lo que es la palabra reshit, y haciendo una alusión con lo que es reshit, poner lo mejor de todo. El Eterno creó lo mejor para el hombre, lo mejor. Entonces dice, no podemos seguir pensando entonces que la tierra es un lugar creado aparte del mismo Elohim, porque ese es el pensamiento que muchos podríamos tener,
que Dios creó la tierra y la tierra está en una parte y el Eterno está en otra, ¿cierto? No podemos pensar eso porque Él es el todo todo es para Él y Él ocupa el todo, porque él es un Dios omnipresente, omnisciente, que todo lo conoce y que todo lo sabe. Por eso no podemos seguir pensando que la tierra es un lugar creado aparte del mismo Elohim. Y esto lo podemos sustentar, hermanos, en un versículo que todos conocemos, en Colosenses 1, 15 y 16. Cuando dice la palabra que en él, ¿en quién? En el Mashiach, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo, hermano, todo fue creado por medio de él y para él. El Mashiach existe antes que todas las cosas y por él se mantiene toda en orden, por él se mantiene toda la creación en orden. Entonces, no quiere decir este versículo que este Reshit, que es lo mejor de Elohim, vino a comprar con su cuerpo los cielos y la tierra, ¿cierto? En pocas palabras, el Dios de la sabiduría se despojó a sí mismo de su gloria y en torno a su cuerpo hizo virar todas las cosas, porque al fin y al cabo todo iba a depender a futuro de su sacrificio. Todo eso es lo que podemos proyectar en lo que es el Reshit cuando hablamos en el principio, cuando hablamos de la creación del universo, ¿cierto? Ahí miramos lo importante realmente, que es la creación para el Eterno, que fue lo que el Eterno hizo cuando creó el mundo, ¿cierto? No es que sea algo totalmente diferente, algo totalmente aparte, no, él es todo, él ocupa el todo, ¿cierto? Lo invisible como lo visible, lo que tiene dominio, autoridad y poder. Dice, todo fue creado por medio de él y para él, porque el Mashiach existe antes que todas las cosas y por él se mantiene todo en orden. Entonces miremos la importancia que tiene esto y que podemos entenderlo, lo que es realmente esta traducción de lo que significa el Reshit. Entonces, mire, el Reshit de Elohim es el todo de él, ¿cierto? Es lo mejor de Elohim, es lo mejor de Dios, del Eterno. Le dice, entendamos que es el Reshit. Los cielos y la tierra fueron creados o acondicionados en función del cuerpo de Elohim. O sea, que todo dependiera de él y en función de él. Esa fue la esencia de lo que el Eterno quiso siempre reflejar. Ejemplo tenemos muy claro, ahora que estuvimos estudiando una parashá, un ejemplo que tenemos en el Mishkan. ¿Se acuerdan que era el Mishkan? El Mishkan era el tabernáculo donde se ofrecía adoración al Eterno y donde estaban los sacerdotes. Estaba Moisés con Aarón y estaban los levitas y estaban todas las tribus de Israel durante ese transcurrir de 40 años en el desierto. Bueno, todas estas cosas ya las hemos aprendido y es bueno que podamos ir aprendiendo cada día más de estos temas importantes e interesantes. Entonces, ejemplo tenemos en el Mishkan, en el desierto, cuando vemos que la nube que protegía al pueblo era literalmente el rostro de Hashem en el lugar santo. Entonces, todos podemos mirar que cuando el sacerdote entraba a ese lugar Kadosh, a ese lugar santo, a ofrecer una expiación por pecado del pueblo y pecado, era el rostro del Eterno realmente que estaba allí en esa columna de nube. Literalmente podemos decirlo, porque era un lugar muy santo, muy Kadosh. Y esta misma alusión que vemos aquí, esta misma similitud, podemos verla reflejada cuando el Eterno hizo el mundo, ¿cierto? Cuando el Eterno hizo, cuando el Eterno creó el universo, creó el mundo. Era el rostro de Hashem en ese momento del Mishkan, y aquí podemos mirar en la creación, es el todo del hombre, el todo del Eterno, cuando creó los cielos y la tierra. Por eso cuando habla en Colosenses que el Mashiach es la imagen visible de la plenitud de la deidad de Elohim y que en función de su propio cuerpo organizó los cielos y la tierra y que además ese cuerpo es llamado su Reshit, ya podemos entender, hermano, un poco más este concepto de lo que el Eterno quiere decir cuando nos coloca en la palabra en el principio. Ya sabemos que la palabra Reshit.
Por eso nos habla Pablo en 1 Corintios 15:47 y nos dice que nunca debemos olvidar esto. El primer Adán era de la tierra, pero el segundo Adán era del cielo. El segundo Adán era del cielo. Quiere decir que este Reshit de Elohim, Yeshua, es la propia imagen de Dios, la propia imagen de Dios, pero disminuida. ¿En cuanto a qué? En cuanto a sus atributos. Disminuido más no quitado. Disminuido más no quitado, porque él es la imagen visible del Elohim. ¿Cierto? Y que no es realmente humano, pues no llevó pecado en él. En 2 Corintios 5:21 podemos mirar esta palabra cuando nos dice que al que no conoció por pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y Juan 8:46 dice, preguntó, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Él le preguntó, ¿quién de ustedes me redarguye a mí de pecado? Y nadie pudo responder, porque en él no había pecado. Por eso es que es necesario que entendamos la divinidad de Jesús. Podemos entender realmente que él era divino, que era el mismo Elohim, disminuido en atributos, pero era el mismo Elohim, el mismo Dios, el mismo Reshit del Eterno. Por eso nunca debemos de dudar de la divinidad de Mashiach, porque él es el Reshit de Elohim, lo mejor de él mismo. ¿Cierto? En él habita corporalmente la deidad. Con dos versículos muy importantes empezaremos a hablar de este Reshit o corporeidad del cuerpo de Dios. En Colosenses 2:9, seguro que les dije ahora, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y en el libro de Juan 1:3 dice que todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Podríamos decir entonces que sin él nada existe. Todo lo que ocurriera en la tierra y en los cielos dependía de su soberana decisión. Por eso decidió entregarlo para salvar lo que se había perdido. Eso fue lo que pasó. Era necesario entregarlo para salvar lo que se había perdido. Lo cual dice Efesios 1:23. Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo, de lo que lo llena todo en todo. Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces, en el principio creó para Elohim los cielos y la tierra. Y este era el Reshit, lo mejor de Dios, su todo de él. Él dijo, sea la luz, dando por entender que ya estaba creada. Pues realmente lo que hizo fue organizarlo ya creado. ¿Cierto? La luz y las plantas fueron hechas. No creadas, ya estaban desde antes. El Eterno simplemente, Baraj. El Eterno simplemente, Baraj, organizó toda la cosa, exceptuando los animales marinos, de los que ven el quinto día con el hombre, ¿cierto? Por eso podemos mirar que toda la creación, todo era Baraj. Estaba creado. Entonces dice, y como un versículo de anexo tenemos en la carta de Juan 1:1, cuando hablamos con el verbo hecho carne, dice, en el principio era la palabra y la palabra era con Yahweh y la palabra era Yahweh. Él era en el principio con Yahweh. Todas las cosas por medio de él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Cuando miramos este versículo en Juan 1:1, que siempre ha sido un tema de discusión desde hace muchos siglos, podemos también mirando que el concepto de la palabra Maimra, el concepto en arameo, de lo que significa la palabra Reshit, es el mismo concepto de logos, que hoy podemos ver en griego. O sea, la palabra Maimra en arameo es el mismo concepto de logos en griego, que también traduce la palabra Reshit. Y que es simplemente, es lo mejor de Elohim, es el todo de Elohim. Además que con este concepto hebreo se traduce la corporeidad de Elohim o el cuerpo de Dios.
Por eso cuando se hace la traducción al griego, realmente la traducción cambia. Y es cuando lo colocan la palabra con. Es una palabra que no aparece ahí. Y debemos aprender que en esta versión de Juan, la traducción real de ese con Yahweh no aparece de esa forma. Ni en el arameo el concepto de Maimra, ni en el griego el concepto de logos. Por eso, ese con, cuando leemos, realmente cambia totalmente la traducción. Porque cuando decimos, si decimos con Yahweh, da a pensar que hay dos personajes o dos creadores, ¿cierto? Y esto no es lo que quiere decir el versículo. Cuando usted le agrega la palabra con, hace siempre referencia a que hay otra persona, porque hay dos dioses tal vez, porque hay dos creadores, ¿cierto? Y esto no es lo que nos quiere decir esta palabra. Entonces la traducción de Juan griega sí podría decir de la siguiente forma: en el Reshit estaba el logo, y el logo era la forma visible de ¿qué? De la plenitud de la deidad. Esto es lo que realmente nos quiere decir este versículo de Juan. En el principio, en el Reshit, que es el principio, estaba aquí en el logo, y el logo era la forma visible de la plenitud de la deidad. Por eso el apóstol siempre anotó acordarnos que el portero en Adán era del cielo, para que nunca tuviéramos dudas de que el portero en Adán, que era Yeshua, nunca perteneció a esta tierra, porque era del cielo. Y su divinidad no tiene negociación realmente. Ya mirando este tema del Reshit, el tema de los idiomas, pues vamos a entrar realmente a lo que dice el cuerpo humano y sus tres elementos. Entonces, cuando vemos en Génesis 1:26 que dice, cuando dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen, por favor, nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En el versículo 26 de Génesis, nos enseña que Elohim creó los cielos y la tierra, combinando tres ingredientes principales, como son los que vemos nosotros: el oxígeno, el carbono y el hidrógeno. Además de esto, 50 elementos más encontrados en el cuerpo humano, los cuales todos provienen ¿de dónde? Todos provienen de la tierra, el Eretz. Dice la Torá que primero hizo el cuerpo y luego le insufló vida al cuerpo, e hizo un modelo de arcilla con otros elementos de la tierra también, y así creó el cuerpo humano. A ese punto de creación, entre esos ingredientes principales de la tierra, solamente era un cuerpo inerte, era un cuerpo sin vida, que fue cuando creó al hombre. Pero dice que luego después insufló por las fosas nasales soplo de vida, y el hombre tomó vida a partir de insuflar por la fosa nasal Rúa. Entonces dice, por eso todos nosotros somos terrenales, y por otro lado también podemos ser celestiales, somos celestiales. Y la Torá por eso nos dice en Eclesiastés que cuando morimos, el cuerpo terrestre vuelve a la tierra de donde vino, y el cuerpo espiritual retorna a Dios, quien nos dio. Esos dos conceptos podemos entenderlo y podemos mirar que realmente pertenecemos. Realmente, por un lado somos terrenales, por la tierra, venimos de la tierra del Eretz, y realmente por el otro lado somos celestiales, porque el Eterno es quien nos da realmente una fe, el alma, ¿cierto? Le dice, nuestras células terrenales necesitan tres cosas: oxígeno, necesita agua y necesita nutrientes. Y eso fue lo que pasó, y lo que cuando la creación fue lo que sucedió. Dice, y cuando esto no trabaja con estos elementos, nos enfermamos simplemente. Hay estudios que dicen que el cuerpo entre los 20 y 25 años produce un antioxidante, los GSH, que nos evita el envejecimiento prematuro. Y pasando esta edad, este nivel celular va cambiando y te pones más viejo cada día, por muchos motivos que hoy podemos ver en este mundo, que es el estrés, son las enfermedades y otras muchas cosas que nos aceleran lo que es el envejecimiento. Por eso, así como también somos cuerpos terrenales creados por Elohim, con estas características también somos entes espirituales con nefesh, con el alma, que es lo que nos diferencia de las plantas, ¿cierto? El nefesh. Con emuná, por eso el Eterno nos advirtió que no nos concentráramos en lo físico solamente y nos olvidemos de lo espiritual. Siempre tenemos que tener la balanza entre las dos cosas, entre lo terrenal y entre lo espiritual, porque también nos enfermaremos.
el cuerpo espiritual necesitamos también tener elementos que nos ayuden. ¿Cuáles son esos 3 elementos que nos ayudan a nosotros en el cuerpo humano para poder seguir realmente siendo utilizados por el Eterno? Que es el espíritu, que es la Torá y que son las mismas. Estos son 3 ingredientes que también tenemos que tener nosotros, los seres humanos, y los que hemos aceptado el llamado del Eterno. Solo con una combinación de estos seremos sanos y podemos mantenernos espiritualmente fuertes. Y el mejor sistema inmunológico para nuestra vida como creyentes es la emuná y la fe. Ya terminando esto, hermanos, ya podemos ir aclarando muchos temas y realmente más adelante vamos a investigar, vamos a seguir estudiando el libro de Bereshit, creo que es la otra parasha, o antes de la parasha haremos una introducción acerca de los versículos que faltan allí porque tienen mucho material, hermano. Shalom, shalom a todos. Shalom, shalom, hermanos.